¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Mesa Central Digital. Iniciamos otra semana, otro día, lunes, la segunda semana de agosto, 10 de agosto, con mucho frío. Hay 6,6 grados hasta ahora en la región metropolitana y parece que se vienen las heladas. Pero no les voy a adelantar mucho yo porque en un ratito viene Daniela Jansson al bloque digital para darnos más detalles de ese pronóstico, porque se han visto postales también muy bonitas, pero que generan problemas. Hoy día, muy temprano, veía las consecuencias de la nieve ahí en la Araucanía. El paisaje era precioso, pero claro, genera problemas de conectividad. Las personas tienen que básicamente encerrarse en sus viviendas. Así que vamos a estar con ese reporte. Pero en lo pronto tenemos imágenes de control de tránsito, tenemos Providencia, La Serena, me imagino, ¿no? ¿El faro de La Serena o es Mejillones? Mejillones tenemos ahí en pantalla, así que el norte también lo estamos proyectando en este momento. 11:09. Vamos de inmediato a revisar cuáles van a ser los temas de este Mesa Central Digital. Bueno, por supuesto, vamos a hablar de la entrevista del presidente José Antonio Kast acá en Tele13 Radio. Abordó varias cosas, habló de Estados Unidos y los aranceles, habló del ruido al interior del oficialismo, dio definiciones también sobre proyectos complejos como el de Escuchar su corazón. Así que dio un análisis bien completo de estos 5 meses que ha estado en el cargo, ¿no? Como presidente de la República. Tuvimos reacciones también. Hoy día, como columnistas, estaban Carolina Toá, la exministra, y también María José Nudón. Y estuvieron ahí también analizando parte de las declaraciones del presidente. En ese contexto, bueno, hoy día también se votan los vetos presidenciales a eso de las 5 de la tarde en la Cámara de Diputadas y Diputados. El presidente presentó además su agenda contra el crimen organizado desde el Palacio de la Moneda. Luego de salir de Tele13 Radio, se dirigió al Palacio de la Moneda y antes de irse mencionó que iban a dar hoy día el nombre del nuevo subsecretario en el Ministerio, subsecretario en el Ministerio de Hacienda. Así que también ahí hay un nuevo miembro del gobierno y tenemos también, vamos a hablar de la reacción que tuvo el ahora ex subsecretario Juan Pablo Rodríguez. Y también tenemos noticias internacionales hoy día. Estamos mirando con atención lo que está ocurriendo en Colombia a propósito de este terremoto 7,4 que remeció Colombia. Hay imágenes bien impactantes de edificios, personas que grabaron el momento, como lo percibieron ellos, pero también hay imágenes de edificios colapsando. Así que vamos a estar con también esa actualización por parte de nuestras costas. Entiendo que el Choa descartaba también riesgos de algún tipo de tsunami, pero aún así estamos preocupados, ¿no? Por lo que ocurra, lo que ocurre en Colombia. Además, con un presidente también iniciando, ¿no? su mandato. Así que con eso vamos a estar hoy día. Tenemos noticias también sobre la guerra en Ucrania y Rusia y de muchas cosas más. Vamos a estar conversando. Iniciamos el programa. Bueno, les decía, el presidente Kast dio definiciones sobre indultos, sobre también los republicanos, ¿no? Y lo que se ha mencionado tanto en los últimos días, quién está poniendo la música al gobierno. Y también, si se esperaba o no, por ejemplo, esos aranceles de Estados Unidos, después de haber viajado, ¿no? Y después de haber cuidado y también de haber sido muy crítico de la relación que tenía el expresidente Boric con Estados Unidos. De hecho, partió también la entrevista que hizo Iván Valenzuela a Angélica Bulnes, preguntándole al presidente si había cambiado un poco la percepción, por ejemplo, del trabajo, el desempeño, la labor del expresidente Boric, ahora ya en el cargo, entendiendo que a lo mejor puede haber una expectativa de lo difícil que puede ser el trabajo, pero es distinto estar, ¿no? Ejerciendo el rol. Y dijo que del presidente le sorprendió esa carta, volvió a mencionar la carta que el presidente le pasa en medio de la ceremonia del cambio de mando, y dijo que había un sentido muy, muy, muy patriótico en el mensaje. No entregó detalles de lo que contenía la carta, pero sí dice que había un ofrecimiento de estar disponible ante cualquier situación, ante cualquier necesidad de conversar en materias que tienen que ver con el Estado, más allá de
el gobierno de turno. Bueno, respecto de su sector, ya en el ámbito más político, fue una entrevista larga, de 1 hora, así que está también en nuestras redes, van a ir teniendo ahí los clips durante toda esta jornada, está también en nuestro sitio web, en tele13radio.cl, y va a estar acá también en nuestro canal de YouTube, pero sobre el ruido oficialista, sobre estas ideas también sobre marcar pauta, por ejemplo, con Agustín Esquella, sobre Codelco, ciertas discusiones y si eso empaña o no, o hace más difícil, si incomoda al presidente, esta disputa que hay entre los partidos, entre los republicanos muchas veces y Chile Vamos, o también lo que generan los libertarios, que sabemos que no son parte del gobierno y son oposición, pero a veces también han propuesto cosas y se han sumado algunos parlamentarios del partido, que fue el partido del presidente. Él efectivamente dejó esa militancia como una señal, pero es, de todas formas, el partido del presidente en el caso de los republicanos. Vamos a revisar lo que decía el presidente por ese ruido oficialista. Nunca voy a interferir en opiniones políticas, si es legítimo. Si por eso están los distintos partidos políticos. Y en Chile tenemos muchos partidos políticos y yo entiendo que cada uno tiene que ir viendo cuál es su identidad, cuál es la manera de comunicarlo, y en eso viva la libertad. Claro, pero en los temas importantes vamos a tener siempre unidad. Una cosa es tolerarlo o encontrar lo que es parte de la libertad de expresión, parte de la actividad política, y otra cosa es que no le provoque incomodidad y que no provoque alguna traba a la gestión del gobierno. Bueno, por lo que le mencionaba, trabas a la gestión del gobierno en temas efectivos, que es resultados legislativos, no ha habido. Diferencias de opinión pueden haber siempre y es bienvenido. ¿Sí? Yo no le tengo miedo ni al debate, ni a las diferencias de opinión, porque el debate enriquece. Uno puede ir mejorando cosas cuando va conversando. Yo tengo diálogos permanentes con los presidentes de los partidos, incluido Arturo Esquella, con quien converso bastante. ¿Cómo es su relación con él? Buena. Yo siempre he tenido, yo con Arturo nos conocemos desde que fuimos diputados. Yo llegué un periodo antes que Arturo Esquella, pero me tocó ser parlamentario con Arturo y con varios de los líderes políticos actuales. Bueno, tiene diálogo entonces y tiene buena relación con todos. Dice que es parte de el tener posturas distintas. Y sobre el tema valónico, que sabemos también ha sido harto debate. Bueno, el presidente ya dio también una señal. Les decía, hoy día presentó esta agenda contra el crimen organizado y el terrorismo en el Palacio de la Moneda. Y el día que lo anunció en la cadena nacional, menciona que esa va a ser la prioridad. O sea que pasada la mega reforma o el proyecto de reconstrucción, lo que venía ahora era la seguridad y que esa era la preocupación de la ciudadanía y por lo tanto había que atenderla. Y un poco trató también de dar ahí un mensaje para la oposición, pero también para el oficialismo, para seguir esa agenda. Ahora, sobre Escucha Su Corazón en particular, este proyecto que generó también harto debate. Estaba la pregunta, bueno, sobre el proyecto en sí, la opinión del gobierno, pero también lo que tiene relación con esos descuelgues, ¿no? Mientras el presidente dice esa no es prioridad, eso es debate del Congreso, efectivamente este proyecto tiene y suma respaldos de algunos parlamentarios también, del que fue su partido. Entonces eso es lo que a veces puede generar ruido o confusión. Escuchemos lo que decía. Países el latido del corazón es voluntario. La diferencia de la moción parlamentaria en Chile es que se puso como obligatoria. Y es legítimo que los parlamentarios presenten sus mociones parlamentarias, que se genere un debate en torno a eso, pero nosotros no vamos a avanzar en esa materia. Hay un debate respecto precisamente de esa postura que usted plantea. La planteó el gobierno cuando fue la acusación constitucional contra Nicolás Grau. La plantea ahora el gobierno porque dice esto es una cuestión de los parlamentarios, bueno, que los parlamentarios tienen perfecto derecho a hacerlo. Y hay algunos que piensan que se subvierte o se debilita la autoridad presidencial. Porque cuando hay diputados del Partido Republicano que deberían pensar lo mismo que usted, esto es un gobierno de emergencia, somos del partido del gobierno, que firman el proyecto Escucha Su Corazón, que lo apoyan, que lo llevan adelante, ¿no debería el gobierno tener una opinión más firme, o el presidente tener una opinión más firme y disciplinada respecto de lo que tienen que hacer los parlamentarios que son de su propio partido en particular y de los partidos que lo apoyan? Eso sería no conocerme. Porque yo soy muy firme, muy claro, pero siempre he respetado
la libertad de opinión y la libre iniciativa. Y eso se condice además con que no hay órdenes de partido. También el hecho de que yo haya renunciado a la militancia al partido, para darles precisamente esa independencia. Bueno, y algo que ha generado debate dentro de lo que dijo el presidente en ejercicio, ¿no? Es sobre la encuesta CACEN. Volvió a retomar ese debate porque en algún momento lo mencionó. Recién lo recuerdo también en los debates durante la campaña. Habló sobre la encuesta CACEN y ahora en la entrevista esta mañana lo retoma. Recordemos que la encuesta CACEN, la última, la del 2024, decía que el índice de pobreza en nuestro país era de un 17,3%. Por lo tanto, tenía una baja de un 3,2% respecto de la medición anterior, que era el año 2022. Entonces, el presidente dice, nos dijeron que en la CACEN anterior la pobreza había disminuido. Vamos, de hecho, a revisar esa declaración, porque ha hecho harto ruido y hartas reacciones. Respondió incluso el ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Bueno, y acá también fue tema de discusión con nuestras columnistas. Vamos a revisar lo que dijo el presidente. En la CACEN anterior, que la pobreza había disminuido y que la fórmula era a través de los subsidios. Y fue el mismo Jorge Quirós el que aclaró que había un error en la medición y que los números que se daban no eran de acuerdo a lo que se correspondía porque los parámetros para medir estaban excluyendo algunos. Por lo tanto, esa buena noticia que se dio en un minuto de las autoridades de que la pobreza había bajado y que la fórmula para bajarla era con más subsidios, duró una semana y después no se habló más de ese tema. Entonces, los datos de la CACEN, usted los sigue poniendo en duda, digamos. Los anteriores. La última. Sí, claro, cuando el ex ministro de Desarrollo Social plantea que había sido Chile un modelo de cómo hacer las cosas, claramente no era así, porque un Estado que no recauda más, ¿cómo entrega más subsidios permanentemente? En alguna parte se va a tener que seguir endeudando, en alguna parte se va a generar el cruce de las expectativas con la realidad. No, de acuerdo, pero subsidios que se estén entregando ahora no se van a cortar. Nosotros eso lo dijimos siempre. Para que quede claro, sí. No. Nosotros no vamos a ir en contra de ningún derecho adquirido de las personas, pero sí tenemos que decirle la verdad a las personas. Bueno, a propósito de la verdad, ese ha sido el debate luego de esa declaración, ¿no? Hay quienes han salido a defender esta medición y los estándares, etcétera. Como les decía, incluso con reacción del ex ministro Giorgio Jackson, que dijo, a través de X en sus redes sociales, dijo, el presidente vuelve a negar los datos de la encuesta CACEN con disminución de 600.000 personas de la línea de la pobreza desde el 2022. Enfatizó también, bueno, en el proceso de diseño de esta medición, dijo, tiene un respaldo de un trabajo técnico interdisciplinario, interinstitucional, en el que intervienen el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo también, y diversos paneles de expertos independientes. Está toda esa colaboración para que los datos sean reafirmados. Vamos a escuchar parte también de esa reacción que tuvimos acá en la misma radio, ¿no? Carolina Toa, la ex ministra, hacía un punto bien parecido, ¿no?, al que hace ahí el ex ministro. Escuchemos también lo que decía María José Nodón. Hace unas afirmaciones que son muy complejas y que no tienen fundamento alguno. Tener al presidente de la República, que hoy día es la máxima autoridad del país, diciendo que son falsos los datos de la CACEN, que no es verdad que bajó la pobreza, que esto está inflado con subsidios. Los subsidios no son mentiras, los subsidios son políticas públicas para resolver injusticia, inequidades, faltas de oportunidades que hay en la sociedad. Y que además el ministro de Hacienda tiene unos elementos que ha demostrado que hay una serie de distorsiones. ¿Qué elementos? La CACEN es el instrumento más archicontrolado que tenemos en Chile. Tiene panel de expertos, cada vez que hay una observación se hacen correcciones, cada vez que hay un cambio se revisa toda la serie hacia atrás. O sea, hoy día no tiene realmente ningún cuestionamiento serio. Entonces, que se pare la máxima autoridad del país, que ponga en duda cuál es el diagnóstico social de Chile, en una cosa en que como país sí hemos logrado resultados.
Entonces tenemos muchos desafíos tremendos, o sea, una gran desigualdad, tenemos desempleo, pero es que no inventemos que es verdad, que no es verdad que hemos reducido la pobreza. ¿Para qué? ¿Para qué poner en duda y hacer de la fe pública, digamos, algo más débil? No entiendo cuál es la lógica de eso y lo encuentro muy preocupante. Respecto de la encuesta CACEN, creo que ahí sí, efectivamente, a mí también me llamó la atención la forma de frasearlo, y creo que hubo un error de fraseo que después lo trató de solucionar, pero efectivamente un presidente tiene que ser muy preciso en lo que se refiere a esos temas. ¿Qué es lo que yo creo? Y él lo logró entender, o sea, no es solo una suposición, sino que la forma de solucionar la pobreza vía subsidios no es una forma, digamos, eficiente y no produce resultados. Yo creo que eso es lo que quiso decir, pero estoy de acuerdo en que la manera de frasearlo produce confusión, y cuando un presidente produce una confusión, bueno, efectivamente tiene que después aclarar y hacerse cargo. Bueno, vamos a ver qué sigue ocurriendo en ese debate del presidente, ahí poniendo en duda esos datos. A propósito de esto, hace unos días, de poner en duda algunos datos, el presidente, un abogado, Luis Mariano Rendón, denunció ante Contraloría al presidente José Antonio Kast a propósito de la cadena nacional, en donde anunció su agenda contra el crimen organizado. Esto por un dato puntual. El presidente de la cadena dijo que recibió un país con 218.000 robos violentos solo en el año pasado. Pero los estudios acá los datos del Centro de Estudios de Análisis del Delito, el CEAD, contabilizaban 69.777 casos durante el 2025. Era harto menos. Incluso si se sumaban los robos por sorpresa, la cifra llegaba a 109.000, o sea, sigue sin dar esos 218.000 que menciona el mandatario en la cadena. Entonces, a propósito de esto, es que este abogado presenta esta denuncia ante Contraloría. De hecho, estaba también este sitio Fast Check Chile, que también dijo que la afirmación era falsa. Y entiendo, hay un artículo en BioBio, que lo que dijeron desde el equipo del presidente es que había una expresión utilizada que no había sido la correcta, que era un error de referencia. Que el presidente hablaba de 218.000 robos y delitos violentos, como que sumaba todo y daba ese número. Pero está ese antecedente también ahí en la Contraloría. Y claro, el presidente es una institución en sí. Las instituciones hay que cuidarlas en el país. Ahora, respecto del crimen contra el crimen, la agenda contra el crimen organizado lo presentó esta mañana. Se definieron también, quedaron claros ya los ejes que tiene esta agenda. Y acá hay otra cosa que hemos visto durante los últimos días. En paralelo a la presentación de esta agenda en contra del crimen organizado, hay también una presión creciente de los mismos partidos del oficialismo y también otros de derecha que se han sumado a la petición al presidente de indultar. Ha crecido esa exigencia, lo vimos la semana pasada, generó también altercados ahí entre los propios parlamentarios. Habían grupos de diputados que estaban pidiendo esto y también grupos de senadores. En el caso de los senadores le pusieron hasta la bancada bancada por los indultos, algo así se llamaba le pusieron hasta nombre a esa organización, presentaron una carta y están exigiendo esto. La pregunta que le hacía Iván Valenzuela esta mañana al presidente es si esta presión o la posibilidad de que efectivamente durante los próximos días, semanas, existan indultos, y esto le preocupa al presidente, que podría también entrampar la tramitación o el poder llegar a acuerdos en esta agenda con la oposición que ha dicho sobre esta agenda que todavía no conoce bien el detalle, que le parece que hay cosas que a simple vista no están, como por ejemplo el levantamiento del secreto bancario. Hay quienes también han dicho, la exministra Toá, lo dijo también ayer durante la mañana la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que le parecía que quizás hay cosas que deberían ser más prácticas o enfocarse en lo que ya hay, en poner en marcha cosas que ya existen, más allá de querer modificar, por ejemplo, la Constitución. Vamos a revisar lo que decía el presidente en torno a eso. El estallido, la animadversión hacia instituciones policiales era evidente por las autoridades, por quienes ejercían cargos de liderazgo y que posteriormente llegaron a ser autoridades de la República.
Eso en el caso nuestro siempre ha sido distinto. La valoración, el respaldo, tanto jurídico como político en este caso ahora, hacia las fuerzas policiales es total, y se ha ido dando una confluencia de sectores que antes eran muy contrarios al ejercicio de la fuerza pública, en la fuerza del Estado, que hoy día se suman a esto, tanto así que incluso van más allá. Y muchos alcaldes hoy día piden la salida de militares a la calle, siendo que antes no querían ni la salida de las fuerzas policiales a la calle. Creo que lo que se logró durante los fines del gobierno de Boric era más lo que la gente quería y que lo que se planteó inicialmente, que convocó a sectores amplios a una mesa de trabajo, que era la mesa de seguridad, se vio afectada en ese caso por ciertos indultos. Yo creo que en este caso eso no se va a dar. Pero va a haber indulto, eso es un hecho. Nosotros lo que hemos dicho, y lo ha dicho el ministro de Justicia de manera reiterada, que en la medida que se vayan presentando solicitudes de indulto, se van a ir analizando caso a caso y en su mérito. Ya, aún así, al parecer, el presidente no va a sucumbir ante esa presión existente por los indultos y tampoco van a ser generalizados como lo han dicho más de una oportunidad y esta mañana ahí veíamos que lo repitió. Vamos a revisar lo que decía Paulina Bodanovich a propósito de esta agenda, lo que le hace falta y, en paralelo a esta presentación en el Palacio de la Moneda, estaban reunidos los partidos de oposición en el Partido Socialista para precisamente definir su postura, para conversar también con los parlamentarios. Después de esa reunión, de hecho, los parlamentarios viajaban ahí al Congreso porque hoy día a las 5 de la tarde revisan los vetos de la mega reforma. Escuchemos lo que decía la presidenta del Partido Socialista. Como abogada, que creo que es posible de ser considerada. No me parece que este tema sea del Partido Republicano, no me parece que sea de la derecha versus la izquierda, sino más bien que es un tema país, en el cual todos tenemos que contribuir con nuestra posición, nuestras opiniones y también con la visión desde nuestras regiones, porque no es lo mismo la seguridad en el Maule, vamos a tener la cárcel más moderna de Sudamérica, la más grande, la que tiene estándares de seguridad y de dignidad importantes, donde está contemplada también la posibilidad de la reinserción. Por lo tanto, ese modelo es el que nosotros quisiéramos que se aplique en el resto del país. También que podamos avanzar en la norma que no es constitucional. Simplemente le pido al gobierno que apruebe una norma legal que es el levantamiento del secreto bancario. Y por lo tanto, como pido más cárceles con buen estándar, donde si no hay dinero podrá haber un sistema de concesiones, como se hizo precisamente en la laguna de Talca, que avancemos en eso. Entonces, a mí me gustaría que los grandes temas país no los tome solamente el Partido Republicano, sino que sea capaz de construir con el resto de los parlamentarios. Pero hay un consenso ahí desde la oposición a que ojalá este debate, porque son más de 20 proyectos que ya estaban, ahí se relevan también y se pone urgencia a proyectos mociones parlamentarias de distintos partidos. Hay también cerca de 10 iniciativas nuevas que propone el gobierno y estas modificaciones a la Constitución. Entonces, es harto lo que se tiene que trabajar en materia legislativa. Lo que dicen desde la oposición es que ojalá el ánimo sea distinto al de la mega reforma, que vieron que con la mega reforma acá había una sensación más de que el gobierno estaba imponiendo y que ahora quieren un diálogo y un espacio para mejoras en ese sentido. Pero como les decía, hoy día se vota los vetos presidenciales a la mega reforma. Esto tuvo un respaldo importante en la Comisión de Hacienda, 10 votos a favor y 3 en contra. ¿Y por qué eso es bueno? Porque un total de 13 tuvo también apoyos más transversales, más allá de lo oficialista. Y en la Comisión de Hacienda esto también fueron escuchados expertos y por eso también lo decía el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, estaba contento de que se habían escuchado esos argumentos de por qué estos 3 puntos que quieren sacar de la mega reforma no son buenos. Recordemos que está ahí el anatocismo, eso del cobro de intereses sobre intereses, que son parte de los puntos que el gobierno quiere sacar. Está también esto de definir bien el pago a 30 días para las pymes, etcétera. Vamos a revisar lo que decía el presidente sobre los efectos de la mega reforma, porque claro, esto es lo último que queda en el tribunal toda esta semana. El Tribunal Constitucional van a estar viendo también los requerimientos de la oposición, pero para la gente común y corriente que no entiende estos tecnicismos, bueno, la idea es cuándo se van a ver los efectos de esto que promete empleos, que promete mejoras también en la economía macro del país. Escuchemos lo que decía el presidente.
con un proceso en el ámbito legislativo importante para nosotros, que va a generar una mayor competitividad tributaria, va a generar una facilitación regulatoria y junto con eso estamos ordenando la caja fiscal. Al principio las personas miran y dicen, qué bien, después aparecen todos estos, como le digo yo, ruidos de disputas menores, pero se consolida esto y yo creo que ya no es un resultado definitivo, pero un buen IMASEC que hemos tenido, una baja inflación que se ha mostrado en el último mes, nos dan mucho optimismo de terminar el último trimestre del año con buenos resultados. Y en paralelo activamos lo que denominamos el modo empleo, que es lo más importante. Aquí lo más relevante es que la gente tenga trabajo. Y como no había inversión, no habían fuentes laborales nuevas, claro, se mantiene o se eleva el tema del desempleo. Y creemos que a finales de año ya esto, si se activa la construcción, si se venden las viviendas que están ahí en el stock, si con las nuevas normas que se aprobaron para agilizar trámites ambientales y cosas así, creemos que en el último trimestre la cosa va a empezar a mejorar. Pero la cifra a la que nosotros queremos llegar, que es el 6,5% de desempleo, eso se va a dar a finales del gobierno. Sí, creemos que la tasa de crecimiento va a aumentar ya a partir del próximo año de manera importante. Paciencia, entonces, un poco lo que plantea ahí el presidente. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores, son las 11:35. Que el banco no detenga tu empresa. Con Coigo puedes cobrar y pagar a otros países en minutos 24/7 y de forma segura. Entra a coigo.com, koywe.com. Coigo, gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más Mesa Central Digital.
capital. Son las 11:40. Y cortito para también zanjar eso, les decía al inicio, ¿no?, que hay un nuevo subsecretario de Hacienda, Sebastián Balegona. Él es el nuevo subsecretario, lo ven ahí en las imágenes, y de hecho desde Hacienda ya han, a través de redes sociales, han dicho, ya comenzó en sus labores, ya está haciendo presentaciones junto al ministro Quirós en las reuniones clásicas de los días lunes, ¿no?, que hay en el gabinete en materia de seguridad y en materia también económica. Así que llegó de lleno a trabajar al Ministerio de Hacienda. Y les decía, también tuvimos la reacción del ahora ex subsecretario, hace rato ya ex subsecretario Juan Pablo Rodríguez. Se despide, me imagino, también con este mensaje. Así sonaba, por lo menos, ya de esa posibilidad quizás de volver al gobierno. Recordemos que no lo habían descartado, que en algún momento se dijo sí, debería regresar. Pero el presidente también fue claro durante esta mañana en la entrevista. Dijo, nuestro estándar ha sido claro. Hemos seguido también ahí. Dijo, yo por eso le acepté la renuncia. Y también hay un tema de estándar en que para que él pueda regresar o para que se compruebe también y se defina todo, él tendría que pedir el examen de contramuestra, y lo que dice ahí, como el protocolo que existe, es que esa contramuestra tiene que ser el mismo laboratorio. Y ya lo ha dicho más de una oportunidad el ex subsecretario, él no confía en este laboratorio, entonces lo que él quiere es pedir esa contramuestra para testearlo en otro lugar. Al parecer ahí también está, ahí está el nudo que no se ha podido destrabar. Y el presidente dijo, efectivamente, hay que mejorar el protocolo. Tenemos por ahí la declaración del ahora ex subsecretario. Fue más extensa en todo caso en Instagram. Utilizó sus redes. Y dijo, servir a Chile como subsecretario de Hacienda fue el mayor honor de mi vida. Me voy con gratitud, con la certeza de haber dicho siempre la verdad y confiando en que los caminos de Dios son perfectos, dijo. Seguiré luchando por la verdad. Todo el éxito, además, le deseó al nuevo subsecretario, con fotografías también de su trabajo en la subsecretaría. Así que vamos a ver qué sigue ocurriendo, pero el presidente nuevamente fue claro durante esta mañana. Ya, 11:42, y no estoy sola en esta mesa. Daniela Jansson está aquí. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Hola, Cota, ¿bien y tú? Muy bien. Qué bueno, mira, te traigo dos temas con mucha energía en esta mañana helada. Sí. Vengo con dos noticias que están siendo temas fuertes en redes sociales, como el terremoto en Colombia, que se sintió en ese país a las 7:34 de la mañana, a las 8:34 de Chile. Un terremoto 7.4 que sacudió con fuerza ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. También se sintió en el oeste del país y fue también percibido en Quito y en Panamá. No, y esa imagen como desde altura es bien impactante, porque se ve cómo se levanta el polvo y cómo se entiende que son edificios también desmoronándose. Exacto. Y también lo que hablábamos fuera del micrófono, que resulta muy impactante ver estas imágenes, porque uno está acostumbrado acá en Chile que los últimos terremotos no han tocado en la tarde-noche o en la madrugada. En cambio, es distinto ver la magnitud de un terremoto, un sismo tan fuerte de día. Claro. Ellos parten muy temprano en su jornada, ya estaban los niños en el colegio, gente trabajando, gente en las calles. Y bueno, por lo mismo, también las autoridades han dado a conocer los fallecidos. Lamentablemente, 18 muertos en Pereira, 2 en Manizales, 1 en Quibdó, 3 niños también en el Valle del Cauca. También, de acuerdo con la información del Servicio Geológico Colombiano, este sismo ha sido el más grande registrado en Colombia durante los últimos 10 años. Uno que se le acerca, que fue 7.2, se registró en 1974, si es que no me equivoco. Y también se han sentido réplicas durante estos últimos minutos de 2,8 y 4,8 grados. Compleja la situación. Hay imágenes incluso que hablan, también dicen en Cali, el colapso de un hospital. O sea, desde ese punto de vista también muy, muy complejo, porque lo que más se necesita es infraestructura en este momento y personal para atender a las víctimas. Entonces, que además haya derrumbe de hospitales es siempre lamentable. Y acá, también tenemos un presidente que asumió, ¿hace cuánto? ¿Un par de días? ¿3 días? Claro, o sea, este es su primer día hábil. Está asumiendo el cargo de Abelardo de las Priella, que enfrenta esta crisis debido a este terremoto. También él anunció que iba a suspender toda la actividad de su agenda para poder ir a terreno y poder verificar también la magnitud de este sismo, que esperemos no sume más
vidas. Esto está pasando, así que por supuesto vamos a estar con un ojo puesto en Colombia y vamos a seguir monitoreando esta noticia. Bueno, también el presidente solicitó informes también a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, muy parecido a Senapred. Sí, eso estaba leyendo, que dijo que citó a un comité de emergencias. Es prácticamente nuestro Senapred. Así es. Entonces, bueno, y cada vez están apareciendo más imágenes cada vez más fuertes. Unas que ahora tuviste un hospital, también yo vi el derrumbe de una iglesia, también de un colegio. Entonces esperemos que no muera más gente. Este terremoto también es de profundidad, tuvo de profundidad unos 82 kilómetros. Es distinto a lo que pasó con Venezuela, porque en Venezuela fue de profundidad 10 kilómetros. Entonces fue más superficial. Lo que genera un movimiento como que para los edificios es más potente. Claro, más potente, aunque también en Venezuela decían que había un tema estructural de mala construcción en viviendas sociales, por ejemplo, y eso también fue aún más dramático, por eso también la devastación fue mayor. Sí, pero y acá, bueno, le tocó a la ciudad de las ciudades más grandes de Colombia, así que supuestamente tiene una infraestructura mucho mejor. Claro. Así que esperemos cómo avanza esta noticia. Otro tema que también está marcando en redes fue una noticia que se dio a conocer el sábado en la noche. Es el asalto frustrado contra el escolta del exministro Luis Cordero. Esto se llevó a cabo pasadas las 9 de la noche. En Vitacura estaba el ministro Cordero, llegó a un domicilio de esa comuna y a los pocos minutos, como también señaló el ministro, sintió los ruidos de balazos porque su escolta, un carabinero que estaba ahí solo dentro del auto, lo encañonaron por el lado del piloto y copiloto, y él también rápidamente dice que es carabinero para poder enfrentar esta encerrona que le hicieron, este asalto. Y claro, también según señaló esta mañana el exministro Cordero, intentaron dispararle a la escolta pero no funcionó la pistola, entonces él también, al ver el arma, él también dispara al aire como para que también pueda repeler este asalto. Pésimo olfato estos delincuentes, o sea, se encuentran con la escolta del exministro, además no les funciona la pistola, o sea... No, y aparte obviamente los encontraron. Por suerte el mal olfato igual. Exacto, los encontraron. La persecución terminó con 3 adultos y un adolescente, todos detenidos. También ayudó al personal de la comuna de Vitacura, rápidamente se avisó a carabineros. Chocaron también un vehículo particular personas. Y también aparte de la seguridad municipal que estaba tratando de ayudar. Exacto, sí. Y la Fiscalía Metropolitana Oriente informó que 3 de los detenidos por el asalto frustrado quedaron en prisión preventiva. Fue rápido el accionar. Claro, porque son considerados un peligro para la sociedad. Y también el adolescente quedó con internación provisoria y se fijó un plazo de 90 días para la investigación. Y bien, está todo el registro, claro, Vitacura es una comuna que tiene esa posibilidad también de tener hartas cámaras en las calles, pero esto parte en Vitacura y termina en Los Espejos. Sí, fue una persecución larga. Una persecución larga, con todos los riesgos que eso implica. O sea, por suerte era una hora de la madrugada en que andan menos vehículos, pero... Sí. Si pensamos también lo que puede ocurrir esto en otros horarios o estos disparos que se dan al aire, una situación en que hay más gente en la calle puede terminar también en una tragedia. Escapaban, como tú dijiste, sacaron con 2 autos, un vehículo municipal y luego con una camioneta de una persona que circulaba por la autopista. Alguien que tuvo la mala suerte de cruzarse con estos delincuentes. Llamaba mucho la atención este menor de 14 años, Dani, porque estaba con condena. Él estaba con esta... O sea, el prontuario partió desde muy chico. Claro, él estaba como en una situación de como libertad vigilada por 2 años. Y se demoró, ¿cuánto? Un par de semanas en volver a delinquir. Y delitos con... Esto vuelve a instalar en el debate público también que se hace con los niños, con los menores de edad que ya están cometiendo delitos. Pero lo bueno es que nadie salió herido, así que ese es el lado positivo de esta noticia. A ver qué ocurre entonces en estos 90 días de investigación y si pueden haber... ¿Qué pasa también con este menor de 14 años? Y día el presidente también habló al respecto. 11:49. Muchas gracias, Dani. Gracias, Cota, que está muy bien. Por ese bloque digital. Oye, ¿y qué más tenemos? ¿Con qué avanzamos?
Yo siempre... aquí está. Se me pierde la pauta y la hago yo misma. 11:50 y vamos a ir ahora desde las noticias locales a las noticias internacionales, que lamentablemente son noticias también malas. Es sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Este lunes, ellos van en horario, van más adelantados que nosotros, entonces a primeras horas de este lunes ya tenían reporte y mayor claridad de un hecho entonces que también ocurre este día lunes. Un ataque de dron de Ucrania a Rusia, y se reportó a nivel internacional porque dejó 13 personas, al menos 13 personas fallecidas, 39 personas heridas, y lo que se reporta también es que ha sido hasta ahora uno de los ataques más mortíferos que ha hecho Ucrania en contra de Rusia, en suelo ruso, y esto viene en medio de se han intensificado las hostilidades y también estos ataques. Así que, bueno, siempre lo hemos dicho también en más de una oportunidad, aquí y también en Mesa Central con Iván en la mañana, en estos conflictos siempre los que más pierden son los ciudadanos, y en este caso también es así. Han aumentado las hostilidades, estamos hablando también de ataques en lugares en donde residen personas civiles, y por eso se vuelve cada vez más complejo el escenario. En algún momento, claro, se utilizaba como target infraestructura crítica, lugares que tienen relación con recintos militares, pero ahora estamos hablando hace ya unas semanas por lo menos y meses de ataques directamente a edificios con población civil, y en este caso es el ataque de un dron. Hemos visto también la utilización harto de drones durante las últimas semanas en esta guerra, así que vamos a quedarnos también ahí al pendiente de más reportes, en medio también de esta negativa. Ahora en otro contexto, el conflicto en Gaza e Israel, Benjamín Netanyahu también dijo: no acepto estos 15 puntos, que era la segunda fase para terminar con el conflicto por la franja de Gaza. Así que está complejo el escenario internacional esta semana. Saludemos a nuestros auspiciadores. Vamos a hablar de la Fundación Educacional Carolina Labra Riquelme, fundación que lidera el desarrollo de la pedagogía hospitalaria en Chile, garantizando el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes en situación de enfermedad mediante respuestas educativas de excelencia, inclusión, innovación y un compromiso permanente. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más Mesa Central Digital.
volvemos a Mesa Central Digital cuando nos queda lo último de programa. Y en esto es bien de servicio, pero me parecía súper importante porque hay 1,5 millones de personas que no se han vacunado en contra de la influenza. Y en nuestro país tenemos la suerte de que esa institucionalidad funciona muy bien, esa coordinación respecto de las campañas de vacunación, respecto también de cómo se trató, por ejemplo, la pandemia. Y ahí han habido consensos y avances bien importantes. Tenemos también vacunas que han demostrado cómo se puede mejorar la situación, vacunas para los recién nacidos que también han hecho un gran cambio, y resulta que están disponibles, pero la gente no las está tomando en consideración. La campaña partió el 1 de marzo, la campaña de vacunación. En algún momento se habló de adelantarla. Y recordemos que estábamos en medio de un cambio además de mando. Y ahí hubo coordinación para que el gobierno saliente dejara también todo listo, las compras hechas, para que este gobierno recibiera también todo eso en buenas condiciones, y eso ocurrió. Están las vacunas disponibles, pero lamentablemente no hay la cobertura necesaria ni para los más pequeños, de 5 meses a 4 años, si no me equivoco, de 4 meses a 5 años, y para las personas mayores de 60 años. Acá hay personas que parece que no se han dado por aludidas de que son parte de esa población de riesgo, y hay 1,5 millones entonces que no está con su vacuna al día. Hay debate porque dicen ya en esta fecha para qué, pero con las heladas que se vienen, con los sistemas frontales que hemos enfrentado, lo que dicen por lo menos desde el MinSal es que ojalá la gente se vacune igual. Si se siente llamada, si no se ha vacunado contra la influenza hasta ahora, que lo hagan. Está, si quieren saber dónde pueden vacunarse, mevacuno.cl. Está incluso con georreferenciación el sitio para que vayan y lo hagan. Porque no se puede descartar, dicen desde el MinSal, un brote, por ejemplo, en las próximas semanas, a pesar de que queda menos invierno, pero sabemos que vienen también las fiestas patrias, que la gente celebra, que comparte y que visita también a las familias, y que los más jóvenes van a visitar a los mayores, y ahí, cuando no hay protección, se generan los problemas respiratorios graves. Así que es un llamado de que hacen las autoridades, pero que queremos relevar porque me parece muy, muy importante desde el punto de vista sanitario. O sea, está la posibilidad de vacunarse y la gente no lo ha hecho. Desde el 23 de julio, además, se pueden vacunar todos quienes lo deseen. Más allá, porque primero siempre se habla de los grupos de riesgo, pero está esa posibilidad también para todos quienes quieran protegerse de poder entonces vacunarse. Lo óptimo es llegar a un 80% de cobertura. Para los mayores de 60 años van en el 62%. O sea, evidentemente no es suficiente. Ya, ojalá hagan caso. Y por último, vamos a otra noticia que se ha reportado durante esta mañana. Lo ven ahí en pantalla. El exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Carlos Muñoz, al parecer Estados Unidos habría levantado la sanción en su contra, esto en el contexto del cable chino. No sé si lo recuerdan, pero fue un caso que conocimos ahí en el verano. Y a propósito de este proyecto y las negociaciones que habían con Estados Unidos por este bullado, ¿no?, proyecto de cable chino que buscaba conectar China y Chile con este cable submarino, es que Estados Unidos el 20 de febrero pasado comunica que habían revocado las visas de 3 funcionarios del gobierno. En ese momento todavía estábamos bajo el gobierno del expresidente Boric, y entre ellos entonces aparecía el exministro Muñoz, estaba también el subsecretario de Telecomunicaciones de ese entonces, que era Claudio Araya, y el jefe de gabinete del ministro Guillermo Petersen. Un hecho lamentable porque, sin ánimo ahí de comentar mucho la vida privada, pero el ministro tiene, entiendo, también un hijo o una hija que reside en Estados Unidos, entonces era un hecho complejo, pero él en ese entonces dijo que asumía también la sanción. El presidente Boric, me acuerdo que también se pronunció al respecto. Habían algunas fotografías de ellos dos también conversando luego de comunicarse esta decisión. Bueno, se habría revocado, así que ya no hay sanción en contra del ex ministro, y le habrían devuelto su visa para poder viajar a los Estados Unidos. Son las 12:01 y se nos acabó el programa. Pero les recuerdo, hoy día esta entrevista que vimos ahí, revisamos extensamente al inicio del programa, la pueden revisar completa en nuestro canal de YouTube, en Tele13Radio.cl también.
en el FM. Vamos a estar ahí con reacciones en el 103.3 durante esta jornada, porque aquí esta radio siempre marca pauta, pero hoy día con mayor razón, porque es la primera entrevista extensa del presidente José Antonio Kast, 1 hora de conversación con Iván Valenzuela y con Angélica Bulnes, así que la pueden revisar y vamos a estar marcando probablemente pauta para el resto de la semana. Ahí están nuestras redes sociales, ahí también están las declaraciones del presidente, los temas más importantes, y también por supuesto van a estar esas reacciones. Nos encontramos mañana en el mismo horario, desde las 11 de la mañana, acá en el streaming de Tele 13 Radio. De Tele 13 Radio. Iba a seguir con el .cl. Ya que estén muy bien. Ojo con las heladas esta semana acá en la zona central, pero también en otros puntos del país. Que tengan un excelente día lunes.